Les damos la bienvenida a un episodio especial de Educast UCM, el podcast de la Asociación para la Investigación Emergente en Educación de la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, en nuestra sección de Cuento en la Mesa Pesa, Gerardo Fernández Sanemeterio nos habla de la obra 26 cuentos infantiles en orden alfabético de Antonio Robles. Además, en este capítulo traemos 3 interesantes secciones como fruto de las actividades desempeñadas por la asociación en la 20ª Semana de la Ciencia y la Innovación, celebrado este pasado noviembre. En una nueva sección denominada Articulando el Conocimiento, tendremos la ponencia de un estudio realizado por nuestras compañeras de doctorado titulado Impacto del COVID-19 en los estudiantes de doctorado. ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria al desarrollo de las tesis doctorales? Asimismo, en nuestra sección de Café con Tesis, entrevistaremos a Alejandro Pérez Pita, ganador del PhD 2020, quien compartirá con nosotros su experiencia como doctorando y su investigación. Finalmente, cerramos este capítulo con una de las controversias educativas más latentes: ¿procesos educativos online o presenciales? Sin más dilación, comenzamos. Buenos días, estamos con Gerardo Fernández Sanemeterio, que es doctor en Filología Hispánica y también es profesor de la Universidad Complutense de Madrid de las asignaturas Literatura y Educación, Lectura y Escritura Infantil y Cuento en Poesía. Actualmente está participando en el grupo ELI, que es la investigadora principal es Begoña Regneiro, y actualmente participa en el proyecto de innovación docente de reciclaje digital de cuentos tradicionales. Entonces, buenos días, lo primero, Gerardo. Buenos días. Y cuéntanos, ¿qué libro has traído y por qué has escogido ese libro particularmente? Pues mira, he escogido uno de los 26 cuentos en orden alfabético de Antonio Robles. Antonio Robles, que él lo escribía así, todo junto, como nombre artístico, se llamaba Antonio Robles Soler. Y lo he escogido pues porque estamos en el año Rodari. Como es que el año Rodari, he escogido a Antonio Robles porque Antonio Robles supone uno de los antecedentes de esa nueva fantasía que creó Rodari, y que en realidad procede de todo el humor de la época de vanguardia, incluso de humor que se hacía para adultos, no solo para niños. En España tuvimos unos cuantos escritores de verdadero peso: Antonio Robles, Elena Fortún, Magda Donato, Salvador Bartolozzi, Manuel Abril. Aquello se malogró porque, salvo Manuel Abril, que falleció a principios de los 40, el resto tuvieron que exiliarse todos, entonces su obra cayó, tal vez excepto la de Elena Fortún, que es la autora de Cuchifritín y Celia, cayó bastante en el olvido. Y los cuentos de Antonio Robles son una mezcla de fantasía y a veces de elementos de los cuentos tradicionales, aunque en el cuento que os voy a leer no, muy interesantes, muy curiosas y muy bonitos, y además escritos con un estilo muy oral, muy para ser leído en voz alta. Pues muchas gracias. Cuando quieras, yo me silencio y son todos tuyos. Muchas gracias. Pues allá vamos. El cuento se titula Mariposas que son flores. Vamos a contar un cuento del jardín que tenía un niño llamado Gurriato. Era un jardín en el que había claveles, rosas, geranios y margaritas. En primavera se llenaba de olores exquisitos y colores muy bellos: verdes, azules, encarnados, amarillos, blancos, violetas y anaranjados. Los padres de Gurriato tenían así el más bello jardín de las afueras del pueblo. Gurriato era por entonces muy niño y un poquito malo. Con sus dedillos arrancaba flores que luego iba deshojando sin pensar que así pudieran sufrir y morir. Y resultaba que cuando las flores le veían acercarse temblaban de miedo, igual que si temblasen con un vientecillo primaveral. Y cuando pasaba cerca, procuraban cerrarse lo más posible para que su colorín no llamara demasiado la atención del niño. Eran lindísimas flores, pero no llegaban a su esplendor
porque sufrían mucho de los nervios. Un día se posó allí una mariposa en Flor y de pronto le preguntó: ¿por qué tiemblas, Flor, amiga? Estate quieta, que me estás meciendo y me mareo. Y la Flor contestó: es que no lo puedo remediar. Veo que se acerca por allí Gurriato y es un niño que nos hace mucho daño cuando viene. Entonces huiré de él, dijo la mariposa. Haces bien. ¿Quién fuera mariposa para huir?, exclamó la Flor, que era una margarita. Huyó en efecto el bichito de colorines mientras la margarita se quedaba pasando un terrible miedo. Por casualidad no la arrancó Gurriato, pero no se quedó sin desgajar y deshojar unas cuantas hermanas de la misma mata, y desgajó claveles hermosos de una mata vecina, y cuando desapareció, las flores que quedaban vivas se abrieron al cielo como para amar la vida que habían visto tan en peligro. La Margarita, conocida en el jardín como por la señorita Margot, habló a sus hermanas de esta forma cuando era la hora calurosa de la siesta. Esta mañana estaba yo hablando con una mariposa cuando llegó el niño malo. Ella echó a volar y yo me quedé llena de envidia. Te creemos, hermana, le dijeron todas. Yo también quise volar, moví las alitas blancas, pero no sabía. Y yo os digo ahora, ¿no os parecería bien que contratáramos unas cuantas mariposas para que nos enseñaran sus vuelos? Las otras preguntaron, ¿y tú crees que podremos aprender? Sí, yo creo que sí. Nuestros pétalos podrían moverse como alas. ¿Será posible tanta felicidad? Probemos a hacerlo, insistió Margot. Y por las noches vendremos a dormir a nuestros sitios como vienen a nosotras las mariposas cuando les viene en gana. Todas las flores aplaudieron y se agitaron de alegría también como con una brisa, pero como con una brisa alegre. Y una rosa muy formal, llamada doña Rosita, se encargó de hablar a doña Pinta, mariposa amiga suya que iba todas las tardes de visita al rosal a la hora de ponerse el sol. Llegó la mariposa y hablaron así. ¿Cómo está usted, doña Rosita? Muy bien. ¿Y usted, doña Pinta? Contestó la rosa. Magníficamente. Hoy he venido más deprisa porque el señor Reventón, ese clavel que vive al lado de la fuente, me ha dicho que tenía usted que hablarme. En efecto, exclamó la flor. ¿Usted se ha dado cuenta alguna vez del miedo que pasamos las flores cuando viene un nublado de granizo? Ya lo creo que lo sé, respondió doña Pinta. Les deja a ustedes entristecidas, encogidas, desgajadas y a veces muertas, deshechas. Pues bien, el niño Gurriato es mucho peor que un nublado. ¿Y entonces qué quiere usted que yo haga por ustedes? Ya sabe que las flores son mis amigas y que estoy para servirlas. Muchas gracias. Pues mire, lo que quiero es que me proporcione 5 o 6 mariposas de confianza, buenas voladoras, que nos enseñen a volar a todas las flores de este jardín. Será tarea difícil, puesto que ustedes no saben de eso una palabra, ¿verdad? Nada, pero tenemos buen deseo. El caso es que doña Pinta buscó 6 mariposas jóvenes y fuertes, aficionadas al deporte del vuelo, y que todas juntas se fueron a tratar con doña Rosita y la señorita Margot. El trato quedó hecho. De madrugada, cuando nadie hubiera en el jardín, tendrían una hora de lección. Y cuando saliera la primera chispita del sol, todas correrían a su sitio a disimular. ¿Y qué nos dan de pago?, preguntaron las profesoras. Oh, pues para ustedes será lo más dulcecito de esos polvillos amarillitos que tenemos las flores en el centro y que a ustedes les gustan tanto como a los niños los caramelos. Es el caso, en fin, que en los amaneceres colgaban las mariposas en un geranio amigo un cartel que decía: El Globito, Academia de Volar para Flores, dirigida por doña Pinta, mariposa. Y desde el día siguiente las lecciones se repitieron y al domingo siguiente todas las flores sabían volar casi como mariposas. Las mariposas, si no tenían envidia, es porque en el fondo son muy buenas, pero solían decir a las flores: ¡qué suerte tienen ustedes! Llevan tan bellos colores como nosotras y vuelan tan bien como nosotras, pero nosotras no tenemos su perfume. ¿Pero quieren ustedes perfumarse? Claro que nos gustaría. Pues eso es muy fácil. Unten sus alas en nosotras y olerán ustedes como esos niños a los que la mamá les perfuma el pañuelo. Y así lo hicieron. Por eso, unas mariposas olían a violeta, otras a jazmín, otras a clavel. Andaban en estas cosas cuando de pronto apareció Gurriato por un sendero. ¡Atención! ¡Gurriato a la vista!, se gritaron las unas a las otras corriendo la voz. El niño se fue acercando poco a poco y todas estaban atentas. Se fijó entonces en una rosa encendida, la fue a coger y la flor salió volando. El chiquillo se quedó atontado, con la boca abierta, y más cuando le pasó lo mismo con una margarita, con un geranio y con un clavel. El cielo se llenó de mariposas, que eran flores, y Gurriato las miraba lleno de ira. Le habían burlado bien.
Entonces el niño se quitó la gorra y persiguió rabioso a la que volaba más ingenuamente, que era una violeta muy joven, casi niña. Al fin, ¡zas!, la cazó. Y con ella en la mano cerrada se encaminó hacia su casa con intención de clavarla con un alfiler en la caja de coleccionar mariposas. Pero he aquí que por el camino sintió que de su mano salía un rico perfume. Esto le hizo reflexionar y se dijo: pobre Violetilla, me da pena. ¿Va a pagar ella solita toda la burla que las demás me han hecho? Pobre. La perdonaré. Y la soltó. Volvió a olerse las manos y, como si el perfume sencillo se le metiera en el alma por la nariz, se dijo esto más, ya convirtiéndose en chico bueno, porque nunca fue malo en el fondo. Por supuesto que, ¿qué daño me han hecho las demás? ¿No soy yo el que iba a hacérselo a ellas? Tenían razón al huir. Total, que el perfume le llegó al corazón, como puede verse. El perfume y también la burla de las flores. Mejor cuenta le tenía pensar así, ya que no iba a convencerlas. Se convenció de que con los buenos no se puede luchar. Cuando todas las flores huidas volvieron a sus sitios, se encontraron a la violeta en su correspondiente lugar. Al verlas acercarse, les dijo: perdonadme, yo no lo he sabido hacer tan bien como vosotras, perdonadme. Y doña Rosa le dijo: ¿por qué perdonarte si lo que te debemos es gratitud? Muy bien ha estado nuestra treta huyendo inesperadamente del enemigo, pero mejor ha estado tu sencillez y tu bondad, dándole un ejemplo de bondad y sencillez al niño. Desde aquel día, Urriato regaba las plantas y cuidaba las violetas con preferencia. Y ya no se asustaban de él las flores. Parecen esos gorriones domesticados que vienen a coger las migas de la mismísima mano. Se dejan coger en el aire y en la planta, se dejan acariciar, y de cuando en cuando les gusta jugar a que son mariposas, aunque al volver a su sitio se encuentran a una mariposa dormida jugando a que es una flor. Y se acabó bien felizmente el cuento del jardín. Qué bonito el cuento. Me alegro de que te haya gustado. Muchísimas gracias por compartirlo con todos nosotros y muchas gracias de nuevo por perder un rato de tu tiempo en mostrarnos este cuento tan bonito. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Gerardo. A vosotros. Hasta luego. Vamos a arrancar con nuestra nueva sección que la hemos titulado Articulando el conocimiento. Para ello contamos con 3 estudiantes de doctorado de la Facultad de Educación de la Complutense: Sandra Gómez del Pulgar, María del Rosario Mendoza y Daniel Patier, los cuales nos traen una investigación sobre un tema de total actualidad: el impacto del COVID-19 en estudiantes del doctorado de la Facultad de Educación. Me gustaría dar las gracias a estos participantes por inaugurar esta sección del podcast y tenemos muchas ganas e interés en conocer vuestros resultados. Les doy paso a ellos que nos van a contar su investigación. Buenos días, chicos. Hola, buenos días a todos y todas. Nada, lo primero, agradecer a la organización pues poder estar en este evento, en la Semana de la Ciencia. Y como veis, pues traemos esta comunicación sobre cómo ha afectado la crisis sanitaria en el desarrollo de las tesis doctorales educativas. Bueno, aquí hablaremos Sandra Gómez del Pulgar, María del Rosario Mendoza y yo, que soy Daniel Patier, pero también, por supuesto, citar a Laura Camas, que ha participado en este estudio como una investigadora más. Bien, pues para comenzar, voy a empezar con una introducción para que entendáis el contexto y dónde hemos hecho este estudio, que lo hemos realizado con los estudiantes de doctorado de nuestra Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. En primer lugar, pues voy a hablar sobre la relevancia, porque si buscamos investigaciones, pues nos damos cuenta de que existen muy pocas investigaciones que se centran exclusivamente en los estudiantes de doctorado. Muchas veces, cuando hay investigaciones sobre educación superior, pues se suelen centrar en lo que son los estudios de grado,
a veces los de máster, pero muy poquitas veces se da ese salto o esa subida en la escalera hacia los estudiantes de doctorado, a veces con algún ítem, pero no de manera concreta como hemos hecho nosotros. Por lo tanto, tiene una gran relevancia este estudio. Luego también es importante hablar de la actualidad de la temática. Para que entendamos el contexto, como sabéis, el 11 de marzo de este año, del 2020, la Comunidad de Madrid cierra los centros educativos por la pandemia de la COVID-19. Luego, los siguientes días, pues otros territorios también comienzan a cerrar algunas instituciones educativas de educación superior. Y 3 días después de que lo cerrase Madrid, el 14 de marzo, como sabéis, se declara el estado de alarma, lo que significa que todos los centros escolares educativos, de manera presencial, pues se cierran en todo el territorio nacional. En nuestra Universidad Complutense, las medidas que se comienzan a tomar en este tiempo, como todos sabéis, pues fue para todos un poco caótico, ¿no? Pues todas estas medidas de la Universidad Complutense pues se podrían organizar en 2 áreas. Una de ellas sería la permanencia en el programa de doctorado. Como sabéis, estamos hablando de los estudiantes de doctorado. Se centra estas medidas en cuánto tiempo les damos más a estos estudiantes de doctorado. Y por otro lado, también en lo que es el depósito y la defensa de las tesis doctorales. Es algo normal porque, bueno, pues los que estaban a punto de depositar o a punto de defender la tesis, pues se necesitan soluciones rápidas ante este tipo de problemas. Por lo tanto, la Complutense pues, se centra en este tipo de medidas. Por otro lado, también es importante señalar que hay otros instrumentos que se están ahora mismo llevando a cabo. Algunos de ellos están ya comenzando a darnos algunos resultados, otros lo harán en las próximas semanas o meses. Y nos gustaría señalar 3 de ellos que consideramos importantes y que tendrían que ver, pues bueno, también con nuestro estudio. Uno de ellos lo lleva el Worldwide Universities, que lo han denominado Encuesta Internacional sobre el Bienestar, la Salud y el Bienestar de Académicos y Estudiantes Universitarios. Otro lo está llevando la Universidad de Harvard y lo han denominado Efectos de la pandemia de coronavirus en la investigación de los científicos. Y por supuesto también otro estudio de la Universidad Complutense de Madrid, denominado Condiciones de trabajo, percepción en el uso del tiempo y desempeño académico durante la crisis de la COVID-19. Bien, en todo este contexto, las preguntas de investigación que nos hacemos son las siguientes. En primer lugar, ¿qué impacto ha generado esta crisis en los estudiantes de doctorado? Y por otro lado, ¿qué cambios ha provocado esta situación en el desarrollo de su actividad investigadora y de su bienestar socioafectivo? Bueno, pues os dejo con mi compañera Sandra. Buenos días. En mi caso voy a hablar sobre los resultados que obtuvimos en este estudio, denominado Impacto de COVID-19 en estudiantes de doctorado, cuyas siglas por su cuestionario es ICED-19. Participaron un total de 86 estudiantes del programa de doctorado en educación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y rellenaron un formulario a través de Google Forms durante el periodo de 29 de junio al 23 de julio de este año, una vez finalizado el estado de alarma el 21 de junio. El cuestionario en cuestión consta de 23 ítems que cumplen con los criterios de fiabilidad y validez. La fiabilidad se calculó con el alfa de Cronbach con un resultado de 7,999 y se realizó también el análisis factorial exploratorio. Con respecto a la muestra, observamos que la mayoría son mujeres, con un 70% de ellas. La mayoría tiene edades comprendidas entre 23 y 56 años. También vemos que en cuanto a las líneas de investigación predomina la línea 1, denominada Educación y Modernidad, Espacios, Tiempos y Agentes, la línea 3 de investigación, denominada Investigación Didáctica Disciplinares, y la línea 6, Diagnóstico, Orientación y Evaluación en Educación Psicopedagógica, Psicología Educativa. En menor medida, hay estudiantes de la línea 2, de la línea 4 y de la línea 5. Con respecto al año de doctorado, vemos que la mayoría se concentran en los primeros años y a medida que avanzan hasta el año 7, aparecen menos estudiantes.
Les preguntamos también por las horas dedicadas semanalmente a sus tesis durante el confinamiento y respondieron que dedicaron entre 1 y 60 horas en su mayoría. La mitad de la muestra realiza su tesis en tiempo parcial y la otra mitad a tiempo completo. En todas estas variables no encontramos diferencias estadísticamente significativas, pero sí de las que voy a hablar a continuación. En el cuestionario se preguntaron sobre ítems relacionados con la actividad investigadora y sobre el bienestar socioafectivo, las dos grandes dimensiones que componen el cuestionario. Como pueden ver en la diapositiva, vemos que obtienen unas valoraciones medio-bajas en ambas dimensiones, con una puntuación de 2,17 en la actividad investigadora y con una puntuación de 2,67 en el bienestar socioafectivo. En la primera dimensión, preguntamos acerca de la organización de la tesis, ya sea cómo estuvieron realizándola durante el estado de alarma, sobre cómo pudieron avanzar en la tesis, es decir, si tuvieron una carga de trabajo excesiva o si por el contrario pudieron avanzar de manera correcta. También, en tercer lugar, sobre la realización de actividades formativas, si se formaron tanto por actividades ofertadas por la Complutense como por actividades organizadas por instituciones externas. Y, por último, sobre el desarrollo de trabajos de investigación, tanto individuales como colectivos. Sobre bienestar socioafectivo se incluían ítems en cuestión del estado físico-emocional, si habían descansado lo suficiente, sobre la satisfacción con su trabajo realizado durante la tesis y la perspectiva hacia su futuro profesional, el apoyo social, bien sea de sus compañeros, de sus familiares, incluso de sus directores de tesis, y las relaciones sociales con sus compañeros y nuevos investigadores que pudieran haber conocido durante el estado de alarma. Según las diferencias estadísticamente significativas que encontramos, en cuanto a las personas que cuidan a terceras personas, vemos que obtienen puntuaciones significativamente más bajas en la totalidad del instrumento, excepto en el apoyo social, donde no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a las personas que compatibilizan la tesis con algún trabajo externo a la universidad, también vemos que obtienen puntuaciones significativamente más bajas en diversos aspectos del instrumento, ya sea en el avance de la tesis, en la formación o en las relaciones sociales con los compañeros de doctorado. En cuanto a las personas que realizaron actividades formativas durante el estado de alarma, observamos que estos, a diferencia de los anteriores, tienen puntuaciones significativamente más altas. Es decir, que se encuentran más satisfechos, se encuentran con mejores sensaciones acerca del avance de la tesis durante el estado de alarma y sobre su formación durante este periodo. También tuvieron más relaciones con el resto de compañeros de doctorado. En cuanto a las personas que querían hacer estancias, todas ellas quienes tuvieron que cancelarlas debido a la situación de emergencia sanitaria, observamos que obtienen puntuaciones significativamente más altas de aquellos que no tenían previsto realizar una estancia durante el estado de alarma. Entre los aspectos que podemos destacar serían aquellos relacionados con la realización de actividades formativas, también con el desarrollo de trabajos de investigación y sobre las relaciones sociales con sus compañeros. En cuanto a aquellos que decían que se encuentran en la fase inicial del doctorado, vemos que hay puntuaciones significativamente más bajas en la organización de las tesis. Y por último, con aquellos que realizamos la tesis a través de una metodología cuantitativa, se observa que han realizado más trabajos de investigación, sobre todo de manera colectiva. Así, podemos concluir que los estudiantes del programa perciben que el COVID ha impactado de forma negativa en estas dos dimensiones, en la actividad investigadora y el bienestar socioafectivo. Y ahora procedo a dejar a mi compañera para que explique a qué conclusiones hemos llegado en este estudio. Teniendo en cuenta los resultados alcanzados en este estudio, se proponen 4 medidas de actuación. La primera medida se centra en realizar una formación continua en plataformas virtuales.
Ante la evidencia de la falta de formación, se requieren crear espacios virtuales donde se impartan sesiones que promuevan las competencias investigadoras y se requiere que los formadores que se encarguen de impartir estas sesiones tengan un nivel de conocimiento suficiente de plataformas y metodologías, así como de la temática a impartir. La segunda medida que se propone es realizar un seguimiento a aquellos estudiantes que compatibilizan sus estudios con otro trabajo con el cuidado de personas, así como la necesidad de garantizar la flexibilidad en la formación. Para ello, se pueden grabar las sesiones formativas y que accedan cuando tengan disponibilidad. Es importante recordar que realizan menos trabajos de investigación y dedican menos tiempo a su formación académica. La tercera propuesta o la tercera medida que se propone es desarrollar programas que promuevan la resiliencia y el bienestar socioafectivo, atendiendo a la concentración, la calma y la conciliación del sueño, a fin de reducir el nivel de ansiedad, estrés, depresión y de dificultad en la conciliación familiar. La última medida que se propone es la necesidad de crear espacios físicos y digitales, como estos encuentros o el seminario permanente de doctorado, entre los estudiantes para favorecer la socialización, ya que se observan que se producen desajustes entre el individuo y la comunidad académica, que son expresados en aislamiento, desconexión, falta de pertenencia, y esto puede deberse a la ausencia de formar parte o de formar parte de un grupo o de tener un espacio físico o digital de interacción. Nos hace mucha ilusión tener hoy aquí a Alejandro Pérez Pita, ganador del premio Ángeles Blancos de las jornadas del PIC y doctorando en nuestra universidad. Es originario de Ferrol y cuenta con una trayectoria educativa muy interesante. Comenzó su interés tras el bachillerato internacional y después continuó con una etapa universitaria graduándose en psicología. Y realizó 2 másters, uno en psicología educativa y otro en psicología del desarrollo. Y ha finalizado su trayectoria educativa realizando un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Complementariamente, a nivel laboral, lleva 2 años dando clases extraescolares, lo cual no solo le aporta pues, una ayuda económica, sino también le aporta una experiencia interesante para su doctorado en investigación. Bueno, bienvenido Alejandro y te dejo con Laura. Hola Muchas Alejandro, gracias. bienvenido a nuestra sección de Café con Tesis. Muchas gracias, es un honor estar aquí. Bueno, Alejandro, yo creo que nuestra entrevista en realidad la podríamos empezar un poco hablando de este año de 2020, porque si bien yo creo que la mayoría de los aquí presentes podrían decir que el 2020 ha sido uno de sus peores años, no sé si podrías atreverte a decir que este puede que haya sido un buen año para ti, ¿no? Porque has sido galardonado con 2 premios, entonces... Desde luego, sí. Bueno, ha tenido posiblemente de lo peor y al mismo tiempo de lo mejor, ¿no? Me imagino. Yo fui un sujeto del estudio que presentaron antes y la verdad es que me identifico mucho con los resultados. Yo, en mi caso, en la cuarentena me quedé pues totalmente solo en casa, ¿no? Mi familia está en Galicia, incluso mi novia coincidió que estaba en Galicia. Y sí, me creé la expectativa de que iba a trabajar muchísimo porque mi empresa estaba en ERTE, iba a estar todo el día disponible y tras unas semanas te vas encontrando barreras en ti mismo, ¿no? De que no te consigues concentrar, duermes mal, bueno, todo lo que ya sabemos todos, ¿no? Y fue una experiencia frustrante que al final, por suerte, terminó con dos noticias muy buenas para mí. Ahora vamos a hablar de esas noticias. Ya hemos contado brevemente un poco a qué te dedicas, pero me gustaría que comentaras un poco más así a qué te dedicas realmente, además de hacer un doctorado, ¿no? ¿Qué otras cosas haces? Vale, pues a nivel de trabajo yo soy profesor de inglés en una empresa, ¿no? Que proporciona clases extraescolares a colegios. Entonces todas las mañanas antes de que comiencen el horario de colegio, ¿no? Pues doy una clase de lunes a viernes y luego cuando salen por la tarde pues doy otra. Y bueno, con eso sobrevivo en Madrid y bueno, sí, como comentasteis al introducirme, pues me parece una experiencia que aparte me aporta mucho, ¿no? Porque es ser profesor, es lo que estoy estudiando, pero en la práctica, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, conocemos ahora esa faceta, ¿no? Tuya de profesor, pero realmente, ¿qué tipo de motivos tuviste para estudiar un doctorado? ¿Qué te hizo llevarte ¿no? a la cuestión de, bueno, a lo mejor estoy interesado en hacer el doctorado? Bueno, desde siempre, ya desde muy niño me llamó bastante la ciencia, ¿no? Así, pero como algo abstracto. Y bueno, decidí estudiar psicología un poco con esa idea también abstracta de ayudar a la gente, ¿no? Que al final se va concretando en cosas concretas. Y pues acabé yendo por psicología educativa, hice prácticas en gabinetes, con gabinetes psicoeducativos. Y al final lo que siempre me rondaba la cabeza, ¿no? Era que muchos de los niños a los que ayudábamos, digamos que el problema no era únicamente de ellos, sino que el problema surge al juntar el niño con el sistema, ¿no? Hay algo que no encaja y de ahí surge el problema. Entonces, igual que podemos ayudar a los niños y debemos, ¿no? a que encajen mejor y se adapten y vaya bien, también puede ser muy útil ver qué características o factores del sistema pueden estar generando problemas a ciertos perfiles, ¿no? de estudiantes. Y pues al final me acabó pesando más, ¿no? este segundo punto de vista y bueno, decidí tirar Por ahí hacia el va tu tesis, doctorado. eso es. Ujú. Y por ahí va tu tesis, ¿verdad? Exactamente, sí. Tu tema de investigación, el cual presentaste brevemente, ¿no? en las jornadas del PhD, va precisamente de ese análisis a la estructura, ¿no? Y de cómo pues, esa estructura al final acaba interaccionando con los individuos y Exacto. de qué manera tan diferente, ¿no? ¿Cuál es tu tema de investigación, Alejandro, para las personas que no han ido al PhD? Vale, a estas alturas siento que ya soy un pesado siempre con el mismo tema, pero bueno, mi tema de investigación es cómo afecta el mes de nacimiento al progreso académico, ¿no? A lo largo del sistema educativo de los estudiantes. Y no se trata de nada estilo horóscopo ni nada de este... Ajá. Sino que se trata de que el uso de fechas de corte a la hora de configurar los años académicos, ¿no? A la hora de decidir qué estudiantes van a comenzar la educación formal cada año, hace que este mes de nacimiento, que es una variable perfectamente exógena, ¿no? Que no tiene nada que ver con nada, es al azar, hace que esta variable cobre mucha relevancia, porque aquellos estudiantes que han nacido justo antes de la fecha de corte, en España sería en torno a noviembre o diciembre, pues van a ser los más pequeños de su aula. Por ejemplo, en primero de primaria entrarán con en torno a 5 años y 9 meses, mientras que los de enero entrarán con 6 años y 9 meses. A Sí, estas edades, perdón. No, sí, te decía que es esta cosa de la cual se quejan muchos maestros de infantil, ¿verdad? Acerca de cómo pues unos niños que nacen en diciembre y los de enero, ¿no? Pues tienen una diferencia, ¿no? Abismal, ¿no? Algunos dicen, y yo creo que es bastante común escuchar en el discurso educativo, bueno, es que es de diciembre, Sí, o sí, bueno, sí. es que es de noviembre, ¿no? Entonces, tu investigación cuenta un poco eso. Sí, bueno, de hecho yo en las clases que doy estoy sobre todo con alumnos de infantil. Las clases que doy por la tarde ahora mismo son con alumnos de 4 años y yo mismo puedo verlo, ¿no? No se trata de algo estadístico, sino que claramente está ahí. Y claro, como profesor es muy difícil lidiar con eso porque no puedes estar constantemente adaptando toda la formación que das pues al nivel madurativo de cada estudiante, ¿no? Entonces, es algo que me suelen decir, ¿no? ¿Y cómo solucionas este problema, esta disparidad que hay entre los estudiantes? Y bueno, yo creo que la solución no es tanto en el día a día, que si se puede también hay que actuar ahí, sino que sobre todo hay que actuar en los momentos de toma de decisiones. Por ejemplo, cuando decidimos si un niño va a repetir curso o no, pues si vemos que es de finales de año y que a lo mejor lo que le hace pasar ese umbral de la repetición de curso es el hecho de ser un poco más pequeño y más inmaduro que sus compañeros, pues a lo mejor es mejor no tomar esa decisión, porque sabemos que, pues eso, que cuando lleguen a tener 13 o 14 años, unos meses de edad no son una gran diferencia. ¿Cuál es el intervalo de edad? O sea, según tus estudios, ¿cuál es el intervalo de edad en el que esto pues afecta especialmente, ¿no? Y que luego acaba, y que puede de cierta manera pues acabar determinando si una persona tiene que repetir curso o no. ¿Cuáles serían esos intervalos de edad como más críticos, Claro, por así esto, decirlo? cuanto más jóvenes sean los niños, más relevancia van a tener unos meses de diferencia de edad. Entonces, claro, en infantil es cuanto más se nota, pero al mismo tiempo en infantil no suele tener muchas consecuencias, ¿no? Porque no se suele eso, repetir curso ni no se toman grandes decisiones. Y es al empezar primaria, sobre todo, que empiezan
a encontrarse que tienen más repetición de curso, los de diciembre, les identifican más como necesidades educativas especiales, incluso les diagnostican más TDAH, que se supone que es un trastorno neurológico que no debería variar por el mes de nacimiento, ¿no? Y empiezan pues a estar en riesgo de ser categorizados de ciertas maneras los de final de año. Que claro, repetir curso, como sabemos, no es una experiencia neutra para los niños, sino que tiene consecuencias a largo plazo sobre el abandono escolar, etcétera, etcétera. Entonces, qué interesante. Es muy interesante, Alejandro, lo que comentas, porque creo que algún maestro seguro que estaría como asintiendo continuamente a todas las afirmaciones que estás diciendo. Vamos a hablar ahora un poco más acerca de los premios que has tenido, porque, bueno, Alejandro ha sido galardonado con el premio PhD, ya sabéis que eso tiene, bueno, pues tiene distintas posiciones y Alejandro pues consiguió la primera posición, pero también Alejandro ha sido galardonado con un premio de la World Educational Research Association, de la WERA, ¿no? Que bueno, que Alejandro, yo no sé si esto es muy común, no sé si nos podrías contar algo acerca de cómo conociste esta iniciativa de este premio de la WERA, en qué consiste, no sé, cuéntanos a los compañeros de doctorado qué es eso, ¿no? ¿Qué oportunidades te está ofreciendo eso? Bueno, esta oportunidad os la tengo que agradecer en parte a vosotros porque todo comenzó hace unos meses antes de que, bueno, cuando todavía no podíamos imaginarnos cómo iba a ser este año, ¿no? El 25 de febrero, que, bueno, tuvo lugar un seminario permanente de doctorado, que bueno, era el primer aniversario del seminario y además era mi cumpleaños, así que no sabía. una buena coincidencia. Y bueno, el invitado que teníais especial era Yunus Eriaman, que es el presidente de la WERA, precisamente, que nos estuvo hablando del congreso que van a hacer en Santiago, que por desgracia se tuvo que aplazar. Pero bueno, Santiago de Compostela es donde yo crecí, o sea que otra coincidencia. Entonces, bueno, me llamó la atención, estuve mirando la página de la WERA, ¿no? Y pues encontré este anuncio de que estaban buscando gente para la Visiting Researcher Award, para dar oportunidades a 3 investigadores o estudiantes de doctorado a pasar 6 semanas, 2 meses en alguna otra organización del mundo, sobre todo aprendiendo, pero bueno, también pues intercambiando ideas, estableciendo contactos, ¿no? ¿Y dónde vas ahí, Alejandro? ¿En qué institución te van a Claro, recibir? eso fue lo que más me interesó, ¿no? Porque, bueno, hay 3 y a mí sobre todo me llamó la atención la IEA, que es la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Académico Educativo, que, bueno, están especializados en estudios internacionales de comparación de países sobre educación y sus buques insignia, por así decirlo, son el TIMSS y el PIRLS, que muchos conoceréis, que son, bueno, estudios muy importantes, ¿no? sobre educación. Y, bueno, también colaboran con el informe PISA y con PIAAC a nivel pues, metodológico, son asesores. O sea, y bueno, como en mi tesis yo estoy usando precisamente estas bases de datos y bueno, y aparte siento que quizás mi mayor carencia como investigador sea la parte más metodológica de estadística, ¿no? De análisis de datos, pues me pareció la combinación perfecta me pareció eso, hecho para mí prácticamente, ¿no? Entonces, Bueno, pues desde la asociación queremos darte la enhorabuena porque desde luego no es una cosa fácil de conseguir y bueno, nos alegramos muchísimo de que hayas sido galardonado con esta posibilidad. Ya nos contarás cuando vuelvas qué tipo de cuestiones pues, más metodológicas parece ser, ¿no? Que has podido aprender y qué te traes, ¿no? Te invitaremos a la vuelta. Vamos a ir ya cerrando un poco la entrevista. Yo quería preguntarte, Alejandro, si tú, porque esto tiene que ver con el principio de la entrevista, tú has comentado que efectivamente tú has sido partícipe de la investigación que hemos realizado sobre el impacto del COVID, ¿verdad? En el desarrollo de tu tesis doctoral. ¿Has tenido que reducir o cambiar el proyecto de tu tesis doctoral a consecuencia de este tipo de medidas que se han tomado a consecuencia de la pandemia o realmente tampoco había un cambio muy grande en tu tesis doctoral? En mi caso, supongo que soy afortunado, ¿no? Porque yo no realizo una recogida de datos, no, digamos que estoy bastante por mi cuenta, ¿no? Con análisis de datos y bueno, sobre el papel no me alteró, ¿no? Mis planes.
Pero bueno, luego sí que yo creo que me ralentizó un poco, lo cual me resulta muy frustrante porque miro para atrás y digo, tenías las 24 horas de cada día y no lo aprovechaste, ¿no? Pero bueno, y luego también, bueno, la estancia esta iba a ser en septiembre, ahora mismo estaría en mis últimos días allí y bueno, pasó para marzo y abril del año que viene, lo cual también me ralentizará un poco más, pero bueno. Sí, bueno, nos alegramos de que no hayas tenido que cambiar el proyecto, aunque ya vemos que hay una serie de factores que siguen estando ahí, ¿no? Esa especie de ralentización, a mí personalmente también me ocurrió lo mismo con otra estancia, o sea que sí. Ya para ir cerrando, no sé si conoces, Alejandro, que la Asociación de Investigación Europea en Educación, la IURA, tiene un blog ahora que está estrenando sobre, bueno, pues entradas que hacen los estudiantes de doctorado, donde dan pues tips, recomendaciones acerca de, bueno, de qué es eso de hacer un doctorado, ¿no? Y yo voy a rescatar algunas que ha destacado la compañera Emily Down-Diesel, no sé si lo estoy diciendo bien, pero ella dice que recomienda las siguientes cuestiones. Y ella dice, desglosa tu tesis en trozos pequeños y manejables. Esto te va a ayudar pues a seguir, ¿no? Luego te dice, sé paciente contigo mismo. Cuida tu cuerpo y tu mente. Acepta tus fracasos y vuelve a empezar. Interacciona con otros compañeros de doctorado y crea comunidad. ¿Qué tipo de recomendaciones darías tú, Alejandro? Desde luego creo que dan en el clavo y creo que me las debía haber aplicado más a mí, ¿no? Por ejemplo, prácticamente al salir de cuarentena miré para atrás y me di cuenta de que había habido una serie de seminarios de los que yo prácticamente no me había enterado, ¿no? Porque entré en esa mentalidad de desconexión y sí, en general ya de antes, ¿no? Yo creo que la cuarentena acentuó muchos problemas que ya teníamos de antes y yo creo que desde el principio me sentí un poco como un outsider, ¿no? No sentí que hubiera mucha comunidad, también por mi culpa, desde luego. Y sí que, por ejemplo, eso que comentabas de Canadá me suena genial, ¿no? De actividades culturales juntos, reuniones y sí, y desde luego lo de saber estructurar el tiempo y organizarse, marcarse metas realistas que no te vayan a causar frustración luego, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. Y bueno, yo en mi caso quería hablar de algo que no sé si los demás lo sentís también, pero yo desde que entré tengo un poco como de síndrome del impostor, ¿no? De verme rodeado de profesores, de científicos, de expertos, y yo estoy aquí con mi grado, con mi máster y con alguna experiencia más que tendré, y esa vocecilla dentro de mí de ¿qué pinto yo aquí, no? Pero bueno. Sí, yo creo que ese sentimiento es bastante habitual en todo doctorando, ¿no? Que llega un poco a esa especie de comunidad científica, ¿no? Y se siente como rodeado de gente pues, muy formada y que realmente pues son unos expertos, ¿no? Entonces creo que es un sentimiento ahí que compartiríamos casi todo doctorando, sobre todo en las etapas quizás más iniciales, pero todos lo hemos sentido en algún momento. Así que te agradezco mucho que hayas compartido también esa percepción porque creo que es compartida. Creo que ya no tenemos mucho más tiempo, Alejandro. Quería agradecerte pues toda tu predisposición a la hora de realizar la entrevista y de compartir con nosotros este tema tan interesante. Muchísimas gracias. A vosotras, muchísimas gracias. Un placer. Siguiendo en la línea de la primera sección que hemos presentado y dado el panorama actual en el ámbito educativo con la pandemia, hemos decidido traer a debate una controversia educativa sobre los beneficios e inconvenientes de los procesos educativos presenciales y online que se están dando a día de hoy y este año en las diferentes instituciones educativas. Junto a mí vamos a tener a Pablo de Tomás, estudiante del doble grado de Pedagogía y Primaria, y a Lidia Serrano, graduada en Nutrición y doctoranda en la Facultad de Educación. Buenas tardes, chicos. Me gustaría comenzar preguntando si ante la situación actual de pandemia veis recomendable cerrar las distintas instituciones educativas
¿Y qué modalidad pensáis vosotros que puede beneficiar más a los estudiantes? Y en el caso de que haya diferencias, ¿qué tipo de estudiante es más propenso a beneficiarse de la educación online y qué tipo de estudiante le beneficiaría más la educación presencial? Bueno, es muy interesante haber compartido pues, nuestras vivencias de la pandemia porque nos hemos dado cuenta de que existen muchísimas diferencias entre el estudiantado, ¿no? Que al final nosotros lo vivimos de manera muy individual y más en este caso que nos han encerrado y hasta ha complicado, ¿no? Que pudiéramos compartir nuestras experiencias y nos ha hecho como tener una visión más individualista, pero gracias a pues, preparar un poco esta sesión pues hemos podido descubrir pues la gran diversidad que realmente tenía que asumir la universidad a la hora de establecer medidas, como hemos podido ver en la primera sección de esta sesión. Entonces, bueno, nos hemos dado cuenta de que efectivamente había diferencias tanto entre estudiantes de grado y de posgrado en la vivencia de este gran cambio que ha supuesto el COVID para todos. También hemos visto que había estudiantes que estudiaban y trabajaban, que les ha afectado de manera diferente el paso de la modalidad presencial a una modalidad online, estudiantes que tenían disponibilidad, estudiantes que tuvieron que salir de Madrid porque vivían en otras comunidades autónomas, ¿no? La Complutense se caracteriza mucho de esa diversidad y le da riqueza, pero también provoca pues, que el reto sea todavía mayor, ¿no? Teníamos también estudiantes, o sea, se pretendían tomar medidas generales para una diversidad de estudiantes abismal, ¿no? Muy grande. Había facultades que eran más prácticas, estudiantes que están en facultades que tenían como pues, características más teóricas y, bueno, estudiantes que tenían prácticas, otros que no. Y luego también tenemos diferentes estudiantes que tienen expectativas diferentes de la universidad, ¿no? Esto ya se habló en otro podcast de la asociación, pero bueno, también es importante conocer eso, que no todo el mundo espera lo mismo de la universidad. Entonces, las medidas deberían ser al final diferentes para todo el mundo. Esto nos llevaba a la pregunta de, ¿es posible una universidad a la carta? Y, o sea, podemos elegir qué clases ir online, qué clases ir presencial, se puede organizar para que esto sea posible. La siguiente pregunta que nos hacíamos ¿es necesaria esa carta o es posible intentar gestionar todo para diseñar como un menú, ¿no? Que no sea que cada uno elija lo que quiere, sino que podamos ofrecer algo general para todos? Esa fue la primera pregunta. Por otro lado, la complejidad que implicaba diseñar esta oferta de presencial, semipresencial, ¿realmente merecía la pena? O sea, a nivel de comunicación está claro que ese ha sido de los mayores retos que ha tenido la universidad, ¿no? Se ha podido diseñar una propuesta, en este caso se ha optado por la modalidad semipresencial, pero se ha comunicado de una manera adecuada, porque cuanto más compleja es la organización de lo que se hace, o sea, se ha intentado poner en común tanto al estudiante que quería unos estudios universitarios presenciales como los que ha querido, pues por dificultades en el desplazamiento o lo que sea, tener una modalidad online. Entonces, esta complejidad de satisfacer un poco a todos ha merecido la pena de cara a lo complicado que era comunicar esto. No sé, son como las preguntas que nos hacíamos sobre todo y lo que yo respondería para poder responder a la pregunta que nos proponía Beatriz. No sé, Pablo, si tú como estudiante de grado que has vivido un poco más estas medidas, porque nosotros ya hemos visto en el primer estudio que los estudiantes de doctorado, cada uno al final ha hecho un poco con su tesis lo que ha podido, pero vosotros desde el grado que sí que habéis tenido como unas medidas un poco más claras. Un poco, nosotros cuando hablábamos de esto intentamos hacer como una tabla, ¿no? De modelo presencial, modelo online, beneficios, lo que nos puede costar, los retos que tienen los dos modelos, ¿no? Y es desde donde salía si puede haber algo que podamos ir eligiendo en función de qué tipo de estudiantes somos, lo que podemos demandar a la universidad, ¿no? O qué podemos coger.
Y sí que, también por hilarlo un poco con lo que llevamos en las secciones anteriores, Alejandro, por ejemplo, hablaba de cómo el problema entra cuando el niño se adapta al sistema, ¿no? Cuando entran en contacto. O, por ejemplo, una de las recomendaciones que hablaba Laura de otra doctoranda, no me acuerdo de su nombre, hablaba de la importancia de interaccionar con otros compañeros en el doctorado, ¿no? Entonces, creo que no es tan importante si venimos de grado, si venimos de doctorado, o sea, todos entendemos que en la educación hay un proceso de diálogo mucho más humano que lo que es el online. Entonces, creo que se ve muy bien como la modalidad online, y viéndolo ahora en las clases que yo estoy viviendo por lo menos, se está produciendo una deshumanización muy fuerte, porque al limitarnos al online nos limitamos más a los contenidos que al espacio que queda para todo lo humano, ¿no? Para la transformación un poco del conocimiento también. Pero claro, eso no nos impide sacarle beneficios al online. Es mucho más fácil conectarse, no perdemos tiempo en ir hasta la universidad a lo mejor si vivimos lejos. Es verdad que el online también podemos decir, bueno, claro, pero no todo el mundo tiene las mismas oportunidades o los mismos conocimientos para poder estar bien adaptado a una clase desde un medio digital. Claro, entonces, desde ahí se nos ocurría si existe un modelo híbrido. La Complutense ha intentado, por lo menos en mi facultad, un modelo híbrido en el sentido de que las clases se han dividido por grupos y, por lo tanto, tenemos 20 personas que están presencialmente y las otras 40 del grupo están online. Entonces, al final esto tiene ciertos beneficios, porque el profesor tiene un grupo pequeño con el que trabajar más humanamente presencial, pero también tiene 40 personas a las que hacer caso online. Entonces, a lo mejor no sabemos si esto está beneficiando o realmente está generando algo más dificultado todavía. Y, no sé, nos venía toda esa idea, ¿no? Como tenemos que poder aprovechar las tecnologías y de verdad que las personas puedan tener acceso al contenido si lo quieren desde casa, pero nuestra duda es esa: ¿hasta qué punto estamos deshumanizando la educación y perdiendo en poder recibir un feedback de tus alumnos? No lo sé, mi experiencia es que la gente, por ejemplo, en clase no se pone la cámara. Yo entiendo que puede no apetecer, pero también es difícil entender eso, entiendo, desde el profesor, que no es capaz de recibir el feedback de los alumnos si ya es difícil online. Creo que es muy interesante lo que estáis diciendo. Por una parte, justo esta mañana me encontré en un seminario en el que estaban hablando de la situación en la universidad y comentaban que la universidad no solo se va a aprender, sino que también se va a vivir. Y es verdad que al realizar una educación online no se han habilitado espacios informales para la comunicación entre el alumnado, por ejemplo, que sí que se podrían realizar. O sea, creo que no es inviable que se habiliten plataformas online, pues realizando actividades de team building, de conocimiento, incluso para que el alumnado entre clase y clase se comunique, y también hay una parte pues, de habilidades sociales que se trabajan. Entonces, creo que es muy interesante esa parte de qué se está perdiendo con la educación online y qué está ocurriendo. Y luego os quería lanzar una pequeña pregunta, especialmente a Pablo, por ser futuro pedagogo y profesor. Es que os habéis centrado mucho en la parte de las instituciones de educación superior. Sin embargo, me gustaría saber un poco en otras instituciones educativas, ya sean de educación no formal o colegios, ¿cómo lo veis? Porque sí que se dio el caso en la pandemia, que se cerraron los colegios y la educación fue online. Entonces, si lo habéis hablado en clase, incluso si en el grado se ha tratado este tema, o si ha sido simplemente pues ocurrió y ocurrió. Mi sensación es que ha habido un periodo de tiempo en el que hemos hecho cambios muy fuertes y como que lo hemos hecho demasiado bien. Y no quiero ser negativo, pero pienso que ha sido una conversión al online, tanto en los colegios como en la universidad, que entiendo que ha supuesto muchos esfuerzos a todas las instituciones, pero me extraña pensar que ha sido tan fácil en el sentido de cambiar el aula de lo presencial a lo virtual. Luego, lo que me hace preguntarme es que estábamos haciéndolo bien presencialmente antes para que el cambio no haya supuesto tanta dificultad a nivel de aula. Entonces, sí que animo a eso, a hablar sobre esto, porque creo que si realmente las aulas, en el caso universitario, se estaban limitando a una transmisión de conocimientos, el modelo online es completamente válido. Ahora bien, si estamos intentando que la universidad sea un espacio donde el conocimiento se puede transformar, donde
donde interesa más cómo cogemos las cosas, las transformamos y las devolvemos, a lo mejor eso no estaba pasando y por lo tanto ha sido tan fácil la adaptación al online. No traemos una respuesta, pero sí que queríamos traer más preguntas para que las personas pues nos cuestionemos esto, ¿no? No sé si tú, Lidia, quieres hablar sobre esto también. Sí, a mí me gustaría relacionar esto último que acabas de comentar con una pregunta que hacía antes Beatriz de qué es lo que estamos ganando y perdiendo con este cambio que nos hemos visto obligados a llevar a cabo, ¿no? Tiene que ver mucho con esto que comentabas ahora de cómo es posible, ¿no? Si hemos cambiado, que al final la opinión del estudiantado sea de, bueno, este modelo tampoco está tan mal o tampoco es tan diferente a lo que había antes, cuando sí que ha cambiado totalmente la modalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí me venía un poco la reflexión de la contraposición y al final la controversia que existía entre el movimiento social que hemos visto en torno a toda esta crisis sanitaria que parece que se ha convertido también en una crisis educativa. Si leíamos los titulares de los periódicos o las noticias, era como todo demasiado caos, ¿no? Era como el movimiento social, las redes sociales de diferentes, pues bueno, colectivos, prensa en general, eran muy, muy críticas con cómo estaba actuando la universidad. Sin embargo, por parte de las instituciones, el mensaje que nos transmitían es: tenemos fondos para mejorar esta situación, tenemos como una situación más controlada, ¿no? Yo ahí veía como los dos extremos, por parte de las instituciones, que todo está controlado y se está haciendo lo mejor posible, pero por parte de la sociedad había como mucha reivindicación, mucha queja. Entonces, bueno, cuando planteábamos esta controversia, realmente lo que buscábamos era un poco identificar los grises entre estos dos extremos, ¿no? Y también qué papel tiene la educación en esta identificación de grises, ¿no? Lo que quería decir con qué ganamos o qué perdemos gracias a este modelo, pues realmente mi conclusión un poco es que depende, en el caso de la universidad, del profesor que se haya adaptado y haya seguido con esa esencia de la educación en un modelo online. Muchos de los argumentos que iban en contra de este cambio a la semipresencialidad o al modelo online era que la presencialidad es como esencia es esencial, ¿no?, en la educación. Y sin embargo yo me preguntaba, bueno, de primera sí que dices, ¿cómo vas a dar una clase sin presencialidad, sin contacto, sin humanidad? Pero luego me surgían preguntas como, ¿no consideramos una película, una serie, un libro educativos o no educativos? Podemos decir, esta película la puedo recomendar para enseñar ciertas cosas o esta serie me ha ayudado a aprender algo de la vida. Y son cosas que son a distancia, no tienes que estar físicamente y sí que te impactan, te hacen reflexionar y te hacen al final pues transformar tu conocimiento y generar ideas nuevas, ¿no? Que eso es lo que yo entiendo por educación. Por otro lado, también me preguntaba, ¿y las universidades que son a distancia, por ejemplo, la Universidad Nacional a distancia, se ha creado, la gente va a ella y no educa? Entonces, ahí es donde a mí me tambaleaba un poco esa reflexión de, no, la presencialidad es fundamental, es esencial para educar. Entonces ya me iba un poco desgranando esos grises y pensando pues que al final todos somos humanos y a todos nos han descolocado mucho con esta idea, pero también forma parte de la educación esa capacidad, pues desarrollar, ¿no?, esa capacidad de adaptarte y de resolución de problemas. Lo cual te lleva a pensar, primero, ahora debido a esto nos estamos replanteando qué es educar y qué no en la universidad, o el problema viene de que antes no lo pensábamos tanto, era como lo hacíamos de una manera muy automática, ¿no? Que la gente va a la universidad pues con unos objetivos que para cada uno serán diferentes y no se preocupa tanto en, digamos, cocinar sus propias ideas o ser creativos y elaborar su propio pensamiento, ¿no?, desarrollar su propio pensamiento individual,
sino que la gente parece que va más a la universidad como si fuera un comedor, a que le den de comer, es decir, a recibir conocimiento o información, no tanto como estudiar, pues al final es ponerte y sacar tú tus propias conclusiones después de haberte leído pues varios textos. Entonces, bueno, yo creo que aquí pues juega un papel muy importante las expectativas que la gente tenía de la universidad a la hora de pues crearse una opinión. Por eso creo que tanto a nivel de movimiento social como a nivel de movimiento institucional, la concepción que se tiene de universidad es muy diferente. Entonces, eso es lo que lleva al final pues a una opinión tan polarizada de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal. Pablo, si queréis, para ir finalizando el debate, podéis ir respondiendo a las cuestiones que han salido y comentándolas, y damos por finalizado el debate. Bueno, también yo tengo un poco la reflexión por estar en contacto con el estudiantado, de que por ejemplo, los exámenes, las evaluaciones del segundo cuatrimestre, pues fueron diferentes. Al final se facilitó mucho la posibilidad de hacer esos exámenes, se fue muy comprensivo. Entonces, claro, también tenemos que hacernos la pregunta de hasta qué punto no se ha sesgado que se han dado demasiadas facilidades o casos contrarios en los que se han puesto más dificultades por el hecho de tener que hacer un examen online cuando nunca antes se había diseñado una evaluación de este tipo. Así que aquí habría que hacer realmente muchos estudios, o sea, considerar las notas sería como el más sencillo, pero después habría que hacer también un análisis de cómo ha sido la evaluación este año en diferencia con otros años, o sea, habría que hacer como un poco, pues un porcentaje, ¿no? de lo que en relación a la nota media, supongo, de todas las asignaturas. Yo creo también que interrelacionado con lo que decías tú, que esto de esta pandemia lo que nos ha enseñado otra vez son problemas que ya estaban, pero los ha sacado a la luz muy rápido y todos muy juntos. Entonces, como que nos han dado todos muchos golpes. Claro, esto me hace entender que por eso no hay que sacar conclusiones rápidas, porque si no hemos tenido prisa en sacar conclusiones, tampoco hay que hacerlo ahora que han venido todos. Pero sí que es bueno que empecemos a sacar ciertas evidencias, tanto a través de estudios, como decíais, como, pues eso, como a través de qué cambios podemos hacer ya desde lo personal, porque está claro que los cambios a nivel políticos o sociales van más lentos. ¿Qué podemos hacer para que todas estas cosas vayan penetrando poco a poco en nuestro círculo de incidencia, ¿no? En la zona que podemos hacer algo? Hablábamos el otro día, Lidia y yo, que el Erasmus, dentro de el Erasmus o todos los movimientos del estudiantado para formarse fuera, muchas veces pueden estar pensados como algo lo que la gente se va a buscar, a veces más fiesta que aprendizaje, pero sí que reflexionamos que era interesante que lo que se busca es una experiencia. Y a veces eso falta cuando la gente viene a la universidad o cuando se va al colegio, y esto se tiene asumido como más como una rutina, ¿no? Pues he ido al colegio y si he decidido ir a la universidad, pues también voy a la universidad, pero no voy buscando experiencias, ¿no? Y creo que ahí es donde a lo mejor en la búsqueda de la experiencia, o si somos también profesores o futuros profesores, proponer experiencia, donde pueda haber ciertas soluciones, porque en la experiencia empieza a jugar la emoción esta de la que se habla, que en el doctorado está bastante perdida, ¿no? El aprender un poco a llegar al sitio y preguntar qué tal, porque eso no se hace por online, ¿no? Porque no podemos tener un rato donde hablar cómo estamos y desde ahí entrar a comprender el conocimiento. Hay muchísimas teorías que ya muy, muy bien afianzadas de cómo es importante que el alumno esté predispuesto para aprender. Luego, a lo mejor no se trata tanto de buscar más horas, sino horas más productivas, dando un pequeño tiempo a atender otras dimensiones y no tanto la cognoscitiva, por decirlo así, sino también la emocional. Bueno, yo peco de educación y al final siempre me acabo yendo a opinar sobre eso, pero creo que es muy interesante eso, no sacar conclusiones muy rápidas, pero sí empezar a generar ciertos cambios a nivel global dentro de lo que cabe y a nivel personal puede ayudar a que esto vaya saliendo adelante. Muchas gracias, chicos. Y bueno, me gustaría continuar este debate y estoy segura de que podríamos continuar horas y horas aquí, pero tenemos que darlo por finalizado. Pero creo que es un buen espacio para comenzar a debatir aquí y que luego los debates continúen en espacios no formales, ya sea en pasillos o en cafeterías, porque
creo que es interesante que se compartan puntos de vista diferentes en todos los lugares para empezar a hacer esos cambios que indicaba Pablo. Esperamos que hayan disfrutado mucho de este capítulo. Simplemente queremos recordarle que pueden seguir la actividad de la asociación a través de nuestras redes sociales, @asoc_invest_edu en Twitter y @asociación-est-investigación en Instagram. Y si quieren ponerse en contacto con el equipo, pueden escribir un correo a asociacioninvestigacion@gmail.com. Hasta la próxima.